Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra multiplataforma www.andina.pe. Mi nombre es Iván Calderón y bueno, el día de hoy estamos reemplazando a nuestra compañera y amiga Karina Garay en el programa Saludablemente. Pero para iniciar el programa es importante también hablar acerca de cómo los padres vamos educando a nuestros niños, si está bien o está mal. A veces podemos quizás ser sobreprotectores con los chicos y a veces uno también dice, estoy haciendo lo correcto. Para hablar ahora de las madres helicóptero, ¿en qué consiste? ¿Qué cosas son las madres helicóptero? ¿Cuáles son los efectos negativos de este tipo de crianza? Está con nosotros la licenciada Kira Serguienko, quien pertenece a la institución IGIA. Bienvenida, licenciada. Buenos días, un gusto también de estar aquí, compartir con ustedes sobre este tema tan interesante, que bueno, ahora en nuestro mundo se habla pues de madres o padres helicóptero. Entonces se refiere a un estilo de crianza, ¿no? En el cual la mamá o el papá, como su nombre, como un helicóptero, ¿no? Simboliza, sobrevuela Ujú. o está encima todo el día del niño, ¿no? Entonces, lo cual a lo Sí. largo, lo cual a lo largo podría generar, claro que por problemas, por ejemplo, con la autoconfianza, con la autonomía de los niños. Y las características de estos niños van a ser que son personas que van a tener, digamos, que se frustran muy rápido, ¿no? O esta Ujú. generación de cristal, que también es un término que se usa para caracterizar, ¿no? A los niños, hiponiños o niños generación cristal que tienen poca tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Y por qué se Que va a son dar muy esto, no? frágiles, ¿no? Que Licenciada, son que muy son muy frágiles. frágiles ante cualquier quizás regaño o llamada de atención. Podría ser eso también, ¿no, licenciada? Sí, correcto, que se muestran muy frágiles, sobre todo frente a una adversidad o frente a una situación que perciben como muy tensa, que no pueden resolver, ¿no? Como no están aprendiendo a resolver los problemas por sí mismos, ¿no? Los problemas Ujú. cotidianos que se presentan, ¿no? Un niño de 3, 4, 5, 10 años tienen distintas problemáticas, ¿no? Entonces, como no van aprendiendo y digamos que se frustran. Ahora, también es un tema de creencia, ¿no? De que hacen creer a los papás que para ser buenos papás deben, ¿no? Deben monitorear en todo momento a sus hijos, porque si nosotros nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a Ujú. observar un poco nuestro entorno, ver llorar a un niño, generalmente que está acompañado de sus padres, entonces como que nosotros nos Así sentimos, uy, es. ¿qué le pasa al niño pobrecito, no? ¿Por qué llora? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, con que nosotros también tendemos a juzgar, a prejuiciar y quizás decimos, uy, esos papás, ¿no? Entonces, ver a llorar a alguien, incluso no solamente a un niño, ver a llorar a alguien para nosotros ahora nos genera mucha angustia. Entonces, Así es. el llanto, que es tan natural, ¿no? O sea, el llanto es natural, pero ver a alguien llorar nos genera angustia y miedo y por ahí también va el asunto, ¿no? Cómo nosotros manejamos nuestro propio miedo y la ansiedad por ver a alguien sufrir. Entonces, imagínese un papá, una mamá que ve a llorar a su hijo, ¿no? También se siente preocupada, angustiada y obviamente va en constante búsqueda de la felicidad para su hijo, ¿no? O sea, esta mamá Sí. helicóptero, papá helicóptero, lo que va es en búsqueda incesante, ¿no? De la felicidad de sus hijos. Ahora, licenciada, este término de mamá helicóptero, aunque usted ya lo ha referido al inicio del programa, no solamente son las mamás, sino también son los papás, porque los papás también son muy aprensivos para poder estar, le vaya a pasar algo a mi hijo, a mi hija, tengo que estar llamándolo al celular, ya llegaste, ya estás bien, ya tomaste el carro, ya saliste, ya comiste. Entonces, no solamente dedicado a la mamá, sino a ambos padres. Ahora, licenciada, yo le hago una pregunta, o sea, ¿y cómo los padres se cargan de todo eso, ¿no? Ya usted ha dicho, ¿no? El tema
que a veces somos juzgados, ¿no? Si son buenos padres o malos padres, ¿no? Entonces, pero ¿cómo uno? Porque a veces quizás no ha tenido esa crianza, ¿no? Nuestros padres han sido más relajados, o digo relajados, pero no ha habido tanta presión. Y sin embargo, uno asume ahora en estos tiempos el que estar tan pendientes por todas las inseguridades que a veces uno observa, licenciada. Exacto. O la pregunta es cómo un papá se convierte en papá helicóptero, ¿no? O la mamá helicóptero. Así es, así es. Ujú. Claro, entonces, como decía, que por supuesto que va a partir de uno mismo, ¿no? Cómo yo manejo mi propia tolerancia a la frustración. Entonces, si yo veo llorar a mis hijos, ¿cómo manejo yo esto, ¿no? Esta angustia. O sea, de hecho que cada papá y cada mamá desearía que su hijo viviera sin sufrir, ¿no? Sin siquiera Así es. frustrarse por algo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el manejo también de mis propias emociones. Y a la vez también tiene que ver con los estereotipos que se manejan en nuestra sociedad, con las creencias que yo voy a tener, cómo debo ser yo como mamá o como papá. ¿No? ¿Qué me van diciendo también, por ejemplo, claro, cómo me va a orientar la sociedad? ¿Qué me va a decir? O sea, ¿no es cierto? Se tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No solamente con manejo de mis emociones, sino también de mis creencias que yo tengo sobre la crianza, por ejemplo, o sobre la frustración, como, ¿no? O sea, digamos que de repente los papás tampoco es que tienen una guía para entender cómo pueden orientar a sus hijos y entender que los niños tienen que expresar la rabia, la cólera, ¿de acuerdo? Que es natural, Así es. ¿no? Entonces, si no hay una orientación en esto, entonces como que de repente toman más el ejemplo cuando ellos eran niños, cómo sus papás actuaban con ellos, ¿no? O de repente ahora, claro, como yo les digo, hoy en día bueno, la sociedad ha cambiado, pero los niños pertenecen a esta sociedad, ¿no? O sea, no son de ciclo pasado, o Sí. sea, viven en esta sociedad, entonces van a tener que adaptarse a estas exigencias, ¿no? Que hoy en día nosotros observamos. Ujú. Así es, licenciada. Y ahora usted también mencionó de todos los efectos negativos que se trasladan al niño, ¿no? Son más frágiles, no tienen, no manejan muy bien la frustración, ha mencionado usted. Y entonces, ¿qué clase de adultos estamos convirtiéndolos a estos niños, licenciada? Sí, justamente quisiera enumerar, ¿no? Enumerar estos efectos negativos de no se Ujú. fortalece la autonomía, se vuelven personas incapaces de tomar decisiones porque tienen por el miedo, ¿no? Por el miedo de afrontar Mm. la consecuencia de la decisión que van a tomar, ¿no? Como, o sea, y digamos que por el miedo a equivocarse, ¿no? Entonces, o no toman la decisión, o toman la decisión, se equivocan y se frustran tanto de que pueden entrar incluso en depresión. O de repente empiezan a consumir algunas sustancias o a medicarse, a automedicarse para aliviar la tensión. Otro es no tener iniciativa propia, entonces se vuelven un poco de repente desmotivados, ¿no? Y Ujú. otro es, claro, o sea, como decía, tener esto de tener mucho miedo ante equivocarse, ¿no? Esto es lo que podría generarse a largo plazo. Y bueno, en todo debe haber ¿Qué, equilibrio, ¿no? O sea que, claro, el papá helicóptero estamos hablando aquí de un extremo, ¿no? De una sobreprotección, de una hiperprotección. Hiperprotección va a generar a hipo niños o niños frágiles, ¿sí? mm, Entonces, niños? en la crianza debe haber un equilibrio, ¿no? En realidad en todo, ¿no? Claro, en todo debe haber un equilibrio, licenciada, y yo me cuestiono también, digo, porque la pandemia también nos ha generado a los adultos una serie de emociones. Se ha pasado tantas cosas a nivel familiar y mundial también que esto quizás ha generado, no sé, lanzo un poco la pregunta, ha generado que estos padres helicópteros aparezcan mucho más después de la pandemia por esta ansiedad que existe de cuidar a los hijos de todo, pues, ¿no? Claro, claro. Aquí estamos hablando de un peligro real, por ejemplo, ¿no?
de una Ujú. contaminación con un virus. Entonces, si yo sé que hay un peligro real, si mi hijo puede contagiarse, contaminarse, en este caso estoy tomando las precauciones, ¿sí? Pero cuando yo me imagino cosas que todavía no han sucedido, que solamente están en mi cabeza, que yo las pienso, y si esto va a pasar, y si aquello, entonces debo hacer esto, aquello, todavía no han pasado, ¿no? Entonces los padres helicópteros son aquellos papás que quieren prevenir absolutamente todo, ¿no? Todas las situaciones, todas las posibilidades, como se dice, quieren controlar todas las variables, ¿no? O sea, son muy controladores. ¿De acuerdo? Entonces, si Ujú. miramos, bueno, ejemplo de pandemia, bueno, claro, pues las situaciones tan estresantes como la pandemia, por supuesto que han agudizado y han Ujú. incrementado la ansiedad en todos, ¿no? En los papás, por supuesto, ¿no? Entonces, claro que también puede ser que, puede ser, ¿no? Puede ser que sí han incrementado ahora casos de papás o mamás helicóptero respecto al tema de, por ejemplo, salud, ¿no? Ujú. Ujú. Como Y le ahora, decía, todo va ligado a cómo el papá o la mamá maneja sus propias emociones. Entonces, ¿qué manejo ha tenido en esta situación tan adversa que hemos vivido todos, que es la pandemia? así es. Y ahora, licenciada, ¿qué hacer? O sea, usted nos está dando los efectos negativos de este tipo de crianza. Y nosotros siempre buscamos el bienestar para nuestros hijos y que crezcan de una manera positiva, de una manera que ellos puedan valerse por sí mismos, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacer cuando uno, porque a veces uno no se da cuenta, licenciada, como padres no se da cuenta porque cree que está haciendo lo correcto. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que uno tendría que resolver inmediatamente? Claro, como digamos para un poquito, por supuesto, dar algún mensaje, yo podría decir que la vida es compleja, con incertidumbres y bastante azar. Miren nada más lo que nos ha sucedido en el 2020, ¿no? Como decía mi hijo, me dice, abro mi cuaderno de personal social, no sé, veo fecha 6 de abril del 2020, no sé, 9 de abril del 2020, paso a la página y está en blanco, porque luego comenzó la virtualidad, ¿no? O sea, Ujú. mucha Sí. incertidumbre y mucho azar. Entonces, si hay necesidad, existe esta necesidad de orientar a los niños a enfrentar los retos, ¿no? Y que se expongan a posibilidades de fallar. Cuando vamos a entender esto, los papás quizás vamos a tener en conciencia, ¿no? De que esta necesidad existe, de que ellos pueden estar expuestos a fallar, ¿no? Que aprendan, por ejemplo, a Ujú. fracasar. O sea, si hablamos sobre el ámbito educativo, entonces, bueno, ok, te sacaste esta nota porque, bueno, por esto, por esto, por esto, pero bueno, pues Así es. ahora, bueno, que, digamos que, o sea, sacar puro 20 puro 18 es, como le digo, es soñar, ¿no? O sea, darle esa posibilidad de que Claro. se equivoque y que se siente frustrado. O sea, ¿me entiende, no? Mm, Explico, sí, ¿no? O sea, sí. decir que puede pasar por esta experiencia y entender que, bueno, hay momentos en los cuales sí uno tiene que aprender de esta experiencia, ¿no? Y además tiene que aprender a tolerar la frustración. ¿Cómo va a aprender a tolerar la frustración si nunca siente la frustración, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que plantearnos la pregunta, ¿cómo ejercitar a nuestros hijos en la tolerancia a la frustración? Cuando yo voy a Ujú. tener esta pregunta, voy a estar pensando, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, claro, previniendo, creándole un ambiente de burbuja, no es este camino, ¿no? La tolerancia a frustración es cuando un niño realmente, o sea, digamos que ante una prohibición, por ejemplo, ante un límite, pueda sentir alguna emoción, ¿no? Por ejemplo, como rabia o Ujú. como cólera, que ya mencioné, que son emociones básicas naturales y claro que ayudarlo apoyarle a sentir esta emoción y luego pues digamos tolerar esta emoción y poder regularla luego más adelante, ¿no? Cuando ya le va a tocar Ujú. regular esta cólera o esta rabia, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, como les digo, no hay también una respuesta así única, ¿no? Que hacer para mamá o para papá, pero
si hay, bueno, si por ejemplo de repente, claro, acudir a charlas, bueno, escuchar, por ejemplo, en estos programas que brindamos ahora, estas orientaciones, ¿no? Como se dice, microlearning, donde uno puede aprender rápido, Ujú, en unos pocos minutos, algún tip. Por otro lado, de repente, encontrarse con sus propias emociones, o sea, preguntarse qué es lo que me pasa respecto a lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Porque cada vez que él se siente, por ejemplo, con ceño fruncido o quiere llorar, qué es lo que me pasa a mí, cómo yo lo tolero esto, si realmente lo llego a tolerar. Por otro lado, también sí, claro que ujú. uno necesita apoyo, acudir a centros donde le pueden apoyar con escucha, donde lo pueden orientar, porque todos necesitamos apoyo. Ujú. Ujú. Licenciada, tenemos varias preguntitas en el programa y quisiera también iniciar, antes que se nos vaya el tiempo. Entonces, ya usted nos ha dado, nos ha brindado todo un panorama realmente para poder reconocer los padres de familia, poder en qué se están equivocando y también poderle ayudar al niño a que pueda valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que iniciarlo entonces desde pequeño, porque a veces los pequeñitos, cuando están recién caminando, cuando están recién, pues, valiéndose por sí mismos, ¿no? Y se caen, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, uy, te caíste, no, pobrecito, ¿no? Entonces, eso también podría ser una forma de ser un padre sobreprotector, el no dejar que el chico, Claro. pues, oye, te caíste, levántate, levántate tranquilo sin llorar, ¿no? Y a veces uno se desespera en el afán de querer, ni siquiera que llore a la hora de que está aprendiendo a caminar y se cae. Exacto, exacto, pero yo pondría un ejemplo que más podría ilustrar, ¿no? O sea, si usted dice, bueno, ya te caíste, ¿no? Bueno, ya se cayó, al menos ya el padre Ujú, está confirmando la situación de que te caíste. Pero imagínese, bueno, yo he observado mucho en los parques generalmente, o donde hay una baranda por ahí, el niño se sube a la baranda y la mamá le dice, uy, te vas a caer, te vas a caer. ah, sí, O sea, ¿no? O sí. sea, todavía no cayó, pero te vas a caer. Entonces, ¿pero qué Y podría ya lo yo sé, hacer sí. en este caso? Él se subió a la baranda y me muevo, me traslado ahí mi cuerpo, traslado ahí mi Ujú, cuerpo y en silencio y estoy ahí para qué, ¿no? O sea, estoy ahí justamente para evitar o para de repente apoyarlo en esta, digamos, ujú. en esta investigación, exploración que el niño está haciendo, ¿no? Se subió a la baranda, Claro. un muro, entonces yo me paro ahí. Por supuesto que si es un muro donde se puede trepar, ¿no? Claro que sí, ahí hay un aviso que indica que está peligroso, tengo que simplemente retirarnos de allá. Pero si es un muro donde el niño puede trepar una banca, entonces estoy a 2 metros de distancia diciéndole, oye, te vas a caer. Entonces yo ya estoy imaginando la situación que no sabemos si sucede, ¿no? O sea, puede ser que no se va a caer porque es Ujú, un niño habilidoso. En este caso, lo que sería es yo estar ahí para cerca, para prevenir que esto no llegue a pasar, ¿no? Pero no adelantarme a la ujú. situación, ¿no? Entonces, Qué, qué, qué estas impor- detalles. Qué importante, licenciada, lo que usted dice, ¿no? El acompañamiento en ese momento, no estar ya asumiendo que le va a pasar algo, sino acompañarlo, estando al lado licenciada. Nos Claro. pregunta, nos preguntan, licenciada, por favor, soy una mamá que muchas veces le hago la tarea y los trabajos a mi hijo. Mm, ujú. ¿Usted cree que soy una madre helicóptero? Uy, licenciada, a veces los padres solemos hacer los trabajos, la maqueta de los chicos. Bueno, justamente de ese también quería yo poner un ejemplo, ¿no? De cuando una mamá empieza a escribir en el cuaderno del hijo, ¿no? Entonces el cuaderno llega a la profesora, la profesora abre y dice, uy, excelente letra, qué maravilla, qué bonito sombreado, qué bonito coloreado, sin Sí, salir de la línea, ¿no? ¿Se acuerdan que, a ver, sí. si alguien es papá y nos está escuchando, qué frustración nos genera que cuando el hijo está coloreando el círculo y se sale de la línea? Y nosotros que, uy, pero no tienes Ujú, que salir de la línea, pero es que por la edad le corresponde salir de la línea, o sea, es claro. su trabajo, o sea, es como él expresa y entonces le corresponde, ¿no? O sea, por su edad cronológica. Entonces, claro que Ujú, yo pienso que sí,
la mamá que está haciendo las tareas por su hijo, por supuesto que ya tendría que ¿no? reflexionar qué es lo que le está pasando, dónde se siente de repente juzgada, de repente hay una, como le dijo, hay personas que de repente la juzgan, la critican, o ella misma, ¿no? Sobre todo, qué creencias tiene sobre ser perfecta o que sus hijos sean perfectos, ¿no? Que la tarea sea perfecta. Entonces, es mucho desgaste para hacer que la tarea sea Ujú. perfecta, ¿no? Y además, sí, bueno, para la mamá de repente es importante, pero no es para el hijo. En Sí, este sí, momento, pues, de repente. Uh-huh. Lo que claro que podemos sí. hacer es intentar, como le dije, o sea, brindar lo necesario. ¿Necesitas colores? Aquí te los compro. ¿Necesitas goma? Tienes Ujú. goma. Claro. ¿Necesitas una mesa? Tienes una mesa. Como lo que en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Necesitas mi apoyo? Aquí tienes mi apoyo. Más que hacerlo por él. Porque imagínense en el ejemplo otro, yo tendría que subirme a la baranda por el hijo. Porque como él no Claro. debe caerse, mejor me subo yo. Y tú observa, mira, yo mejor me Ujú. subo a la baranda, mira qué bonito, pero qué peligroso me bajo, ¿no? O sea, por Claro. eso es que, pero no puedo vivir por él, ¿no? O por ella. Entonces, es más o menos esta metáfora para cuando uno hace la tarea por el hijo. Así es, cuánto nos falta aprender y bueno, no hay ningún manual para ser padre de No. familia. Licenciada, se nos van los minutos y antes que se nos, se nos vaya el programa, Angie y Tita Reyes dice, buen día licenciada, ¿cómo puedo ayudar a una mamá o papá que son demasiado sobreprotectores que no permiten que sus hijos puedan aprender a defenderse? Y eso hace que ellos se vuelvan muy vulnerables ante la sociedad. Por supuesto, imaginemos un parque donde todos los niños están de alguna manera jugando, tratando de compartir de repente objetos y de pronto hay un niño que no quiere compartir, de repente no desea hacerlo en este momento, entonces de repente hay un niño que sí quiere este juguete y ahí intervienen los papás, ¿no? Ujú. Entonces ahí por ahí tenemos que empezar, como les digo, a ver que estos problemas los niños tienen que afrontar, cómo lo resuelven, ¿no? O sea, sí hay niños que no quieren compartir, hay niños que sí quieren compartir, entonces, o sea, digamos que hay de todas las personalidades, ¿no? Y el hecho de que si hay algún niño que no quiere compartir con mi hijo algo, bueno, pues claro que nos genera tristeza, nos genera frustración, pero es Ujú. parte de la vida, parte de la vida. Entonces, bueno, pues, o sea, digamos que manejarlo con calma, ¿no? Estas cosas, manejar con calma y, como les digo, claro, tratar de no sobreproteger y qué le podemos, o sea, que en este caso, ¿qué le podemos decir? Bueno, que sí sucede, bueno, que no en este momento no lo quiere hacer, ¿no? Y de repente nos ocupamos de algunas otras cosas. Porque por supuesto Ujú. que las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades intra e interpersonales son mucho más importantes que la inteligencia, el CI, el IQ, ¿no? Muchísimo más Ujú. importante es aprender de estas habilidades blandas, ¿sí? Para poder justamente estar en una sociedad y cuando ya me toca ingresar, por ejemplo, al colegio o estar en la secundaria, donde ya empiezan a más valerse por sí mismos, yo pueda confiar en mis compañeros, no crecer con esta desconfianza, no siempre llamar a mi mamá y decir, oye, mamá, ¿sabes qué? Mi compañero, no sé, no sé, no me habla, por ejemplo. Habla con su mamá o Ujú. mi compañero, no sé, no me, qué sé yo. Entonces, para claro que estas habilidades blandas empiezan a desarrollarse en las edades tempranas. Entonces, sí, es muy Ujú. importante orientar a estos papás sobreprotectores y, como yo mencioné, entender por qué, a qué temen, cuál es su temor. O sea, claro, nosotros como papás siempre vamos a tener temores, ¿sí? Que esto le va a pasar, que esto le puede pasar, que se va a caer, que le Así van a es. poner cero en su tarea. O sea, siempre son, pero son nuestros temores. Recordar que nos pertenecen a nosotros. ¿Y dónde están? En nuestra Sí, cabeza, ¿no? Claro, no sí. necesariamente esto va a pasar. Ujú. Claro, me ha hecho recordar a veces cuando los papás, las mamás a veces, ¿no? Mi hijo tiene mucho frío y lo abrigan y lo abrigan,
¿no? Y a veces quien tiene frío es uno, ¿no? Y el chico a veces está pues transpirando o sudoroso, caloroso y nosotros seguimos abrigándolo, ¿no? Entonces, usted ha mencionado algo, ¿no?, muy importante. Son nuestras creencias, son nuestras emociones que a veces estamos trasladándolos a nuestros hijos. El licenciada, se nos acaba el tiempo. Dice, Enrique Geriz, dice, ¿nos puede ayudar a comprender lo que es el narcisismo infantil? Bueno, pero ¿de qué edad estamos hablando también? ¿Se pueden precisar? No, solamente Porque ha claro que en indicado la etapa, por narcisismo ejemplo, infantil. el recién nacido, ¿no? Claro, Un bebé de cuna es un totalmente narcisista, o sea, el mundo gira alrededor de él, así es. totalmente, o Sí, sea, tiene él razón. es el rey del mundo, ¿no? Entonces sí es Ujú, natural, es sí, completamente normal, o sea, es digamos, la supervivencia de este bebé, ¿no? O sea, todo el mundo la atiende y es más, o sea, llegan familiares a tu casa y lo primero que van a ver es a él, ¿no? Al bebé, o sea, no, ni siquiera ya existe la mamá, el así es. papá, ¿no? Primero es el bebé, Ujú, ¿no? Entonces sí es sí, completamente sí. natural, pero ¿de qué etapa estamos hablando en todo caso de la etapa del desarrollo, del Ujú, ujú. narcisismo? Claro, sí tienes razón, ¿no? Hay las etapas donde es tan natural, ¿no? Y tendría que haber especificado un poquito más. Licenciada, le agradezco realmente toda la información valiosa que usted nos ha dado para poder entender acerca de los padres helicópteros y cómo evitar que puedan poder mejorar, ¿no?, en la educación. Y acá hay un comentario, licenciada, tan importante de la señora Díaz Rojas que dice, como padres hemos tenido fallas en la educación o sobreprotección, primero por falta de experiencia y otra por el amor infinito que sentimos por ellos, ¿no? Es un comentario muy bonito porque hace recapacitar que sí, tenemos que darnos cuenta de que eh, podemos mejorar, ¿no?, Claro. en ese sentido de crianza. Licenciada, su recomendación final para todos nuestros cibernautas que nos siguen y que se han sentido movidos porque ha tocado usted con el dedo en la llaga. Sí, estoy haciendo esto como padre helicóptero. Ya, bueno, la recomendación es tener otras también cosas valiosas en las cuales yo puedo ocupar mi tiempo, atender, ¿no? No solamente son mis hijos y que sean perfectos, sino también tener otros intereses, grupo de amigas, grupo de repente de alguna actividad que me gusta realizar, ¿no? Donde yo puedo depositar también este amor, esta motivación, ¿no es cierto? Bueno, reflexionar también si es que tengo muchos miedos relacionados con los hijos, reflexionar de dónde provienen, ¿sí? ¿A qué Ujú, es lo que yo temo? De repente también cuando hay una sobreprotección de hijos mayores de edad, que también puede ser mayores de edad ya, o sea, que ya tienen 18, 20, 20 tantos años, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿a qué temo yo? De repente tengo miedo a afrontar mi soledad o mi aceptar que, bueno, ya no tengo 20 o ya no tengo 30 como cuando recién nació, ¿no? Entonces hay algún temor por ahí. Y bueno, esta sería la recomendación. Entonces, reflexionar sobre los miedos propios, también dedicarse a otros espacios que yo puedo generar, como por ejemplo actividades diferentes, ¿no? No solamente atender y criar y solamente estar ahí, ¿no? Sino también dedicarme a otras cosas, ¿no? Que me pueden llenar y que me pueden hacerme sentir bien conmigo mismo, conmigo misma. Revisar mis ujú. creencias también. Pues no, como revisamos noticias, así tenemos que revisar nuestras creencias, ¿no? Por lo menos de vez en cuando, ¿no? Y serían estas las recomendaciones y solamente también me permite para indicar que es igia.p. El centro psicológico es igia.p porque es un centro virtual. Nos pueden encontrar Ujú. como igia.p. Perfecto, licenciada. Muchas gracias a usted por las valiosas recomendaciones. Se nos ha quedado varias preguntitas en el tintero, pero esperemos poder nuevamente invitarla a su programa Saludablemente para hablar de estos temas tan importantes que ayudan a que los padres de familia puedan mejorar la crianza de sus hijos y también uno mismo, ¿no? Para poder salir adelante y sentirse más confiado también en la vida. Muchas gracias, licenciada. Gracias también. Buen día. Hasta luego.
Buen día también, y de esta manera nosotros despedimos este programa saludablemente, porque la salud física va acompañada siempre de la salud mental. Lo más importante siempre es poder revisar cómo estamos actuando y sobre todo, como hemos hablado acerca del día de hoy, el tema de los padres helicóptero. Una mejor crianza hace niños saludablemente sanos mentalmente. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Continúa a través de nuestro portal www.andina.ope para que te puedas informar de las últimas noticias, tanto del acontecer nacional como internacional. Muchas gracias.